Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Respecto al estudio de hoy, el libro de Josué, capítulo 19, versículo 47 dice: Pero les faltó territorio a los hijos de Dan, por eso subieron los hijos de Dan a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron a filo de espada, tomaron posesión de ella y la habitaron, y la llamaron Dan por el nombre de su padre. Lo que estamos estudiando en los capítulos 17 y 18 del libro de Jueces es posible que haya sucedido en aquella época previo a los jueces o intermedio, mientras las tribus se estaban asentando y, como dice la palabra de Dios, en aquella época donde nadie juzgaba en Israel. Así el versículo 1 del capítulo 18: En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Por eso los hijos de Dan enviaron desde Sora y Estaol 5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del levita. Le preguntaron: ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? La sorpresa de ellos de encontrarse a un levita en aquella casa y no en las ciudades de los levitas donde él debía estar. El levita les respondió: de esta y esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote, contándole todo lo que en el capítulo anterior hablamos. Ellos le pidieron entonces: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si nos ha de ir bien en este viaje que hacemos. El sacerdote les respondió: id en paz delante del Señor. Delante del Señor está el camino que andáis. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Lais, y vieron que en este pueblo la gente que habitaba era gente ociosa y confiada, conforme a la costumbre de los de Sidón, que era una ciudad más grande que se encontraba cercana a ellos, sin que nadie en aquella región los perturbara, y tampoco ellos hacían negocio con nadie. Cuando los 5 hombres regresaron a Sora y Estaol, estos les preguntaron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Verso 10: cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de su tierra y fueron hacia allá. En el verso 14, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay un efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Los que iban hacia aquella empresa eran 600 hombres armados. Y cuando llegaron allá, entraron a donde vivía el joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados. Subiendo luego los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras se quedaba el sacerdote a la entrada de la puerta. Entraron pues aquellos hombres en la casa de Micaía y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. El sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es acaso mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre que serlo en la tribu de una familia de Israel? Qué alegría le dio a este hombre que estaba dispuesto a ganar tan solo 10 siclos de plata por cada año, estando al servicio de Micaía. Agrega el versículo 20 que él se fue con el pueblo. Ellos iniciaron la marcha y partieron, llevando delante a los niños, el ganado y el bagaje. Cuando Micaía se dio cuenta y sus vecinos le dijeron, ellos fueron tras aquellos hombres de Dan
Dice el versículo 23 que les gritaron, y los de Dan, volviendo sus rostros, dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Has juntado gente? Él respondió: se apoderaron de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais, y a mí, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Los hijos de Dan contestaron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Así, de esta manera, Micaía, viendo que ellos eran más fuertes, regresó a su casa. Cuando estos llegaron a Lais, encontraron que la gente era tranquila, un pueblo confiado, e hirieron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiera porque los sidonios estaban a bastante distancia de ellos, y es más, no tenían negocios entre sí. Dice el verso 29 que pusieron a aquella ciudad el nombre de Dan, conforme al nombre de Dan, su padre. Allí los hijos de Dan levantaron para adorar la imagen de talla, y trajeron ahora ya no al levita que habían llevado, sino que Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y de sus hijos, fueron los sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Al respecto de estos últimos versículos, el pie de página de la Biblia de Andrews dice: los capítulos 17 y 18 explican el origen del culto idolátrico de la tribu de Dan. Adoraban ídolos de plata robados a un hombre que a su vez había robado la plata a su propia madre. El santuario danita difícilmente hubiera podido ser más ilegítimo que esto. De acuerdo al descendiente de Moisés, antiguos escribas insertaron una N entre las consonantes M y S del alfabeto hebreo para que se leyera Manasés en vez de Moisés, a fin de proteger la reputación de Moisés, al menos para la lectura pública. Pero la N aparece alzada en la línea, lo que es fielmente reproducción en todas las copias hebreas, perpetuando así la señal de inserción. Gersón efectivamente era hijo de Moisés, lo que significa que aún la familia de Moisés había caído rápidamente en la apostasía. Qué tristeza da leer estas líneas, leer estos capítulos en donde encontramos a una tribu, una familia de Israel que estaba perdida en la idolatría, que pensaban adorar a Dios, pero lo hacían como a ellos les parecía. Hacían las cosas contrarias a lo que Dios había estipulado. El Señor les había dicho: no adoréis ídolos, y ellos, conforme a la costumbre de los pueblos que los rodeaban, adoraban ídolos. De esta manera, como dice el último versículo que leímos, llegó un día en que la tribu de Dan estuvo en cautiverio. Hoy nosotros necesitamos meditar en esto. ¿Estamos adorando a Dios como Él pide o como a nosotros nos parece? Motivo de reflexión, ¿verdad? Que el Señor te bendiga en este día. Podamos meditar en su palabra y en lo que hoy nos está dejando para nuestros corazones. Que Dios te bendiga.